Muy pero muy buenos días, queridos amigos, para cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a nuestro canal. Es un placer poder compartir con ustedes en esta mañana el capítulo de hoy, que es en sí una conexión del capítulo de hoy y de mañana, capítulo 13 y 14 del libro de Isaías. Antes que nada vamos a orar, damos algunas directrices generales y comenzamos el capítulo de hoy. Querido Padre que moras en los cielos, muchas gracias, Señor nuestro, por regalarnos la linda oportunidad de poder estar con la Biblia, poder compartir con nuestros amigos, seres queridos. Y queremos rogarte, oh Dios, que nos haga bien, que construya nuestra vida, que podamos estar preparados para el día del Señor, que no nos encuentre de sorpresa, sino que podamos estar en sintonía de nuestra vida personal con el evento que nos describe el capítulo de hoy. Ayúdanos a tomar una conducta diferente a la de Babilonia y hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Algunos detalles del capítulo de hoy, cuando uno empieza a leer, vamos a ver de que en esta sección de Isaías, esta sección del juicio a las naciones, hoy iniciamos con Babilonia, vamos a circular por el libro de Isaías hasta el capítulo 23, es decir, son 11 capítulos de diferentes naciones que Dios convoca, que Dios hace una citación como el juez del universo. Al juzgado de Dios llega Babilonia junto con todos sus integrantes para ser evaluados y recibir el castigo o el día del Señor, en lo que nos cuenta hoy Isaías. El capítulo de hoy se divide en tres partes. Ustedes van a tener la primera porción, que es del versículo 1 al 5, la segunda del 6 al 18 y la tercera del 19 al 22. En la primera parte vamos a ver las herramientas de la ira de Dios. En la segunda parte, Dios anuncia a la nación que va a destruir a Babilonia y luego habla de cómo va a quedar el estado postrer de Babilonia en el futuro. Noten ustedes que el capítulo 13 nos presenta una profecía literal. Después de esa catástrofe literal que ocurrió en la zona geográfica de Babilonia, donde es la actual Irak, nosotros vemos de que la Biblia toma al final del tiempo el título o el nombre de referencia geográfica espacial de Babilonia para aplicarla al conjunto de naciones o el conjunto de personas que en el tiempo del fin se van a oponer al plan divino. Estamos en esta profecía en el año 716 y 715 a.C. para ubicarnos en el tiempo. Y nosotros vamos a ver de que en esta porción básicamente Dios va a convocar a juicio a las diferentes potencias del momento. Comienza con Babilonia, luego con Asiria, luego Edom y algunas naciones más que vamos a ir viendo. En el capítulo de hoy no nos indica la razón de por qué Dios hace el juicio a Babilonia, sino simplemente nos describe el plan de Dios, de el trabajo que va a hacer Dios, el juez del universo, con el gobierno de Babilonia terrenal. En los versículos 1 al 5 vamos a ver quién es el que está al mando, quién es el que convoca y quién es el que hace una propuesta final para el destino de cada nación en esta tierra, en este planeta. En el versículo número 1, este elemento es importante a la hora de mirar Isaías 13. Es una visión literal, no es una visión simbólica, es una visión real, una profecía concreta, específica para esta nación. Y tenía la meta, sobre todo esta profecía, de alentar al pueblo de Dios, motivándolos a que Dios se iba a hacer cargo de Babilonia. No es que ahora Dios había desechado a su pueblo, sino que empleaba como instrumento de juicio
para enseñarle al pueblo la obediencia y el plan que Dios tenía para el pueblo de Israel. Noten ustedes que en el versículo 2 se habla allí de puertas enormes, muros inexpugnables, leones dibujados en las puertas de Babilonia describían el poderío de este enorme imperio en su momento. Noten ustedes que el versículo 3 habla de que Dios tiene cúmulo de naciones consagrados. Noten ustedes que esta palabra consagrados, son separados y elegidos por Dios para una tarea especial. Tienen una función, una actividad específica. Eran en primera instancia los asirios, allí lo que vimos en Isaías 10, luego los babilonios, ahora Isaías 13 y 14, y de paso esta profecía va hasta el 14:28. Noten ustedes que está mucho más adelante, un poco más adelante están los medos y los persas, luego viene Grecia, y luego viene Roma, y luego Roma dividida, y luego viene un imperio o una nación que iba a oponerse al sistema religioso que se iba a levantar luego de la Roma imperial o pagana, comúnmente se conoce. Y Dios allí va dando los escalones de sus instrumentos seleccionados para enseñar a su pueblo. Noten ustedes que uno a veces se pregunta ¿por qué Dios no nombra en la Biblia China, la India, que son naciones de una trayectoria de existencia de miles de años? Simplemente es por esto, porque las zonas geográficas nombradas por Dios tienen relación exclusiva con la historia o la interferencia en los planes que Dios tiene para su pueblo. La nación que no tiene nada que ver con el pueblo de Dios es descartada en la palabra de Dios. Por eso, a medida que nos aproximamos a la profecía en Apocalipsis, vemos de que la profecía se va moviendo. Primero de Asia, luego se va para Europa y luego se va para Norteamérica, básicamente en Apocalipsis capítulo 13. Eso es muy interesante cómo se va corriendo la profecía, ¿sí? Eso es un detalle para que tengamos muy en cuenta. Por eso no se nombra básicamente los poderes o los imperios como la China o la India. En el versículo 4 se anuncia el dominio divino ante esta potencia babilónica. Dios es quien convoca a Babilonia. Dios dice: yo convoco a Babilonia, yo llamo a Babilonia a interactuar en mi presencia. Y si miramos bien el versículo 4, vamos a ver que nos declara la caída futura de Babilonia. Dios anuncia el fin desde el principio. Dios tiene el control, dice el versículo 5. Dios decide el futuro de cada imperio que aparece en este mundo. Dios tiene el dominio político, geográfico, social, económico de este mundo, este planeta. Babilonia simplemente fue un instrumento pedagógico para el pueblo de el antaño, el pueblo de Dios antiguo. Porque Dios, el Dios de los cielos, el que domina el universo, se lo permite. Si no, de lo contrario, no podrían hacer nada estos reyes débiles humanos. En el versículo, ahora pasamos a la segunda sección, los versículos 6 al 18, Dios declara qué nación va a oponerse, va a guerrear, va a contraponerse a Babilonia. Y esto es muy interesante para mí. Para mí el versículo clave es el versículo 6 y se nombra varias veces en el capítulo el día del Señor. Y muchos se preguntan a veces ¿qué es el día del Señor? Bueno, el día del Señor es el día o el momento, la fecha, la hora propuesta por el Dios del cielo para arreglar cuentas con los pecadores aquí en el planeta Tierra. Dios llama, Dios convoca. Y si pensamos por allí de personas que no son convocadas por Dios, nosotros vamos a saber de que en el juicio final, cuando Jesús venga por segunda vez, va a ser un juicio cara a cara con los justos por un lado y con los injustos por otro.
Por lo tanto, el día del Señor, específicamente cuando los profetas hablan del día del Señor, tiene que ver con el pago, el salario, la retribución que dará el Dios del cielo a las naciones, o sea, a las colectividades que están unidas por un espacio, por una población. No se convoca en el término, el día del Señor, no se convoca a personas individualmente, sino que se convoca en el día del Señor específicamente a un grupo colectivo. En contraste a esta expresión, el día del Señor, está el día aceptable o buena voluntad. Son momentos donde la gracia de Dios todavía sigue estando. Hay gracia, hay paciencia, hay esperanza, hay perdón para la raza humana todavía. En este caso, cuando uno mira el día del Señor, la gracia de Dios se acabó. Ya no hay más perdón y el destino de todos se debe definir. Esto pasó con Judá, con el reino de Israel, o sea, el norte del pueblo de Dios. También apareció en Egipto, en Edom, en Babilonia, en Asiria. Bueno, en todas las naciones. Si la Biblia dice que el juicio, allí en el apóstol Pedro, 1 de Pedro 4, declara que el juicio comienza por la casa de Dios. O sea, Dios llama primeramente al que mayor responsabilidad tiene. Y lejos de pensar que Dios se olvida de las demás naciones, Dios también va a pedir cuenta a cada nación del planeta Tierra. Cuando este día llega, el día del Señor, ya no hay más oportunidad. No crean que tenemos otro vuelo para tomar, otro viaje, otro tren, no. Si yo no estoy preparado para ese día, nosotros debemos saber que mi oportunidad acabó. Y el estado de ese día es un día de destrucción y de tinieblas. El versículo 7 y 8 dice que habrá desesperación, impotencia y desánimo. También se toma la figura en el versículo 8 específicamente de una mujer que está dando a luz. Las mamás van a entender un poquito más de esto. Aquellas que no han sido mamás no lo van a comprender. Noten ustedes el versículo 9, es muy interesante. Habla de exterminar a los pecadores. Y algunos quizás se preguntan ¿por qué Dios es tan arbitrario? Noten ustedes que el exterminio del pecador no es que Dios extermina porque Él quiera al pecador. Es más, la Biblia presenta algunos puntos importantes a tener en cuenta. Dios ama al pecador. Primer punto. Segundo punto, Dios ha dado la solución para el pecado en mi vida. Y tercer punto es que Dios puede lograr la victoria sobre el pecado en mi vida. Por lo tanto, si yo estoy pensando de que Dios es un Dios castigador, Dios está dando paciencia. Dios, mira algunos textos, Ezequiel 18, 23, 31 y 32, segunda de Pedro 3, 9, son textos allí, Ezequiel 33, 11, son textos en los que se describe la paciencia de Dios. Dios no quiere que se muera el pecador va a ser destruido porque quiso alejarse de Dios, no aceptó la solución de Dios. Es más, Dios le estaba dando con este mensaje a Babilonia un anuncio del plan de Dios para Babilonia también. Y el rey Nabucodonosor, por ejemplo, ocurrieron varias décadas hasta que el rey Nabucodonosor escuchó a Dios, pero Dios quiso desesperadamente conquistar al rey pagano. Es decir, Dios está interesado en que el pecador también se arrepienta y viva. El versículo 11, lo que el pecado trae solamente es destrucción. Trae inmoralidad, trae angustia, y el juez de la tierra y del universo es justo, por lo tanto tiene que hacer algo ante esta situación inmoral. En el versículo 14 y el versículo 14 al 16 habla de que muchos tratarán de huir de la presencia de Dios, pero nadie puede hacerlo. Quizá de la justicia humana podemos escapar. Yo cuando leo estos pasajes me dan paz porque veo tantas cosas injustas en este mundo,
tantos manejos oscuros, tanta mafia que hay circulando por allí, que cuando uno mira esto le da aliento realmente. Allí en el versículo 17 y 18 Dios anuncia cuál va a ser el juicio aplicado sobre Babilonia. Se habla de los medos y los persas como los ejecutores del juicio divino. Noten ustedes que este juicio de manera casi final ocurrió en el año 539, o ya comenzó la decadencia final, la languidez final del imperio babilónico con la llegada de los medos y los persas. Noten ustedes que del 716 que estamos, o pónganle 715, al 539 hay casi 200 años de por medio. Siendo más exacto, hay 176 años. Y Dios estaba anunciando esto antes de que ocurra. El pueblo medo-persa no tuvo misericordia con Babilonia. Atacó a las mujeres, a los niños, a las damas embarazadas. Fue realmente un pueblo desinteresado. No le importaba la riqueza tanto de Babilonia, sino simplemente su territorio y su esplendor que tenía la ciudad. Recuerden que en este capítulo, el capítulo 13, no se nos dice el por qué Dios castiga a Babilonia. Simplemente se nos da por sentado que la destrucción llegará. Y recuerden que va hasta el versículo 28 esta profecía de Babilonia. Noten ustedes que en los versículos 19 al 22 se habla del estado postrer de Babilonia. En el versículo 19 se describe el lujo, la magnificencia. Tenía 3 muros, tenía una riqueza, fue una de las 7 maravillas del mundo, los jardines colgantes. Bueno, muchísima gloria tuvo el rey Nabucodonosor y bueno, todo el imperio babilónico fue realmente magnífico en su esplendor. Los caldeos llegaron a darle un esplendor magnífico a Babilonia. Pero dice la Biblia en los versículos allí del 19 al 22 que van a llegar a ser como Sodoma y Gomorra. Nunca más sería reconstruido. Esto se une al profeta Jeremías en Jeremías 51 y el versículo 64. Allí Jeremías termina el final de manera tremendo de Babilonia. Ya no hay nada más que decir que va a ser destruida. Noten ustedes un poquito la historia de Babilonia. Babilonia fue destruida por Sennacherib en la llegada de los asirios en el año 689 a.C. Un poquito después de lo que, unos 60 años después de lo que dijo, más o menos unos 40 años después de lo que habló Isaías. Pero no la destruyó totalmente, o sea, hubo una destrucción parcial. El hijo de Sennacherib la reconstruyó. Con Nabucodonosor, allí en el 626 en adelante, comenzó a ser una ciudad totalmente importante. Había mucha circulación de comercio por el río Éufrates, había bastante afluencia de personas y realmente allí se instruyó a Daniel, por ejemplo, y sus amigos. Era un lugar muy importante. 50 años después, Jerjes, como vio rebelión desde Babilonia, destruyó parcialmente esa ciudad. Con Alejandro Magno, allí avanzando un poquito más, en el 313 aproximadamente, vamos a ver nosotros que con Alejandro Magno llegó a ser la capital del imperio griego, pero para el año 20 a.C. llegó a estar desolada y olvidada. Hoy en día nosotros escuchamos en el versículo 20, noten ustedes que ningún árabe, dice, ningún beduino, se utiliza esta palabra para hacer referencia a todos los habitantes de la zona. Hablan de que no hay condiciones geográficas para subsistir la vida en esa ciudad. Y la Biblia dice, como no se congrega la vida humana, será un lugar olvidado, desolado, y habitarán animales, fieras salvajes, y simplemente será habitación de animales, de bestias
en esa zona. Por eso la Biblia se cumplió. La profecía de Isaías llegó a su cumplimiento y hoy en día vemos los estragos de esta ciudad pasada. Tenemos que concluir. Simplemente algunos puntos para tener en cuenta. Si Dios puede gobernar a las naciones del mundo, ¿no puede gobernar nuestra pequeña vida? Esto me da consuelo porque tenemos un Dios extremadamente poderoso, grandioso, poderoso, que Él puede y hace y deshace lo que es bueno para mi vida. El mensaje no es simplemente para Babilonia. Muchas veces se dice los pecadores, toda la tierra, todos los habitantes en Isaías 13, por ejemplo, en los versículos 4, 5, 9, 11, 13 y 15. Esto significa que hay una aplicación no solamente para específica en primer término para Babilonia, pero también se aplica que el día del Señor va a llegar para todos, queridos amigos. Nadie va a poder escapar de ese día. Otro punto que lo venimos diciendo es que Dios tiene el control. Dios es el que maneja, el que rige las naciones, los reyes, los reinos, y Él está al tanto de cada uno de ellos. Y la Babilonia futura, noten ustedes que la Biblia habla de una futura Babilonia, que no es una Babilonia literal, sino que es una simbólica. Así como cayó la primera Babilonia, la Babilonia del tiempo del fin, que de hecho el título Babilonia aparece en toda la profecía escatológica, o sea, del tiempo del fin, para hacer alusión a naciones que se oponen al proyecto de Dios. También eso será derrocado, dice el libro de Apocalipsis 18. Por eso, queridos amigos, salgamos del proyecto de Babilonia, no estemos en Babilonia, porque Babilonia será destruida. Nosotros vemos de que Dios en el tiempo pasado dio misericordia, le entregó este mensaje al profeta para dárselo a este imperio, y este imperio fue orgulloso, así como los asirios en Isaías 10. Ojalá que nuestra experiencia sea muy, pero muy diferente a la de estos imperios. Vamos a deleitarnos, continuar mañana con el capítulo 14, terminando el tema de Babilonia, y luego vamos a seguir hasta el capítulo 23. El Señor les bendiga, nos vemos en la próxima, cuídense mucho y que tengan feliz día hoy. Hasta luego.